yo quiero introducir de la siguiente manera. Yo soy muy aficionado al deporte. No sé cuántos aquí le gusta el deporte. A ver, la mano arriba, lo que le gusta el deporte. Ok. Ah, sí. Yo soy aficionado al deporte y me gusta el fútbol, me gusta el básquetbol, aunque no tengo tamaño para él. Pero por lo menos puedo jugar como piloto. Me gusta el tenis, me fascina el tenis. Yo soy fan de Rafael Nadal, el zurdo prodigioso. Y así pudiera mencionar algún otro deporte que sí me gusta entretenerme. Mis hijos cada vez que me miran el teléfono me dicen puro fútbol, puro fútbol. Pero hay un episodio que quiero mencionar en esta mañana relacionado con el draft realizado en el año 1984 de la NBA. ¿Por qué menciono este draft? El draft está relacionado con el tema por lo que allí ocurrió y lo que iba a suceder más adelante. Ese draft cambiaría para siempre la historia de ese deporte. Allí se estaban presentando o se presentaron 3 equipos: los Houston Rockets, los Trail Blazers y los Chicago Bulls. Como algunos saben, cuando un equipo pierde casi todos los juegos de la temporada, generalmente cuando llega el draft, se convierte en la opción número 1 a la hora de escoger los jugadores buenos que vienen del colegio para integrar cualquier equipo. ¿Cierto o falso? Ok. Pero había un problema para aquel entonces porque todos los equipos de la NBA tenían una tendencia para aquel entonces de crear un equipo en torno a un centro. El centro es el hombre más alto del equipo. El centro es el hombre que sin mayor esfuerzo alcanza la cesta y coloca la pelota, hace los puntos. Así que todos pensaban en un hombre alto, un hombre grande. Y allí se presentaron 3 personajes: un africano de nombre Hakeem Olajuwon, se presentó otro hombre llamado Sam Bowie, y también se presenta, entre otros más, un tal Michael Jordan. Cuando Houston Rockets, que era el primer equipo para escoger, tomó la decisión de escoger, ellos optaron por Hakeem Olajuwon. Recuerden que dije que la meta era construir un equipo en torno a ¿qué? Un centro. ¿Por qué un centro? Porque es el hombre más alto. Hakeem Olajuwon era un hombre de más de 2 metros. No sé si algunos alcanzaron a verlo jugar. Era un hombre muy alto. Muy bien, hermano Rafael, ¿verdad? Muy bien. Un hombre muy alto. Y aparentemente los Houston tenían razón, porque gracias al trabajo de él lograron 2 anillos de campeonato. Pero los Trail Blazers, cuando les corresponde escoger, ellos escogen a Sam Bowie. Y déjeme decirle que la historia reconoce esa elección como la decepción más grande de toda la historia de ese deporte. 1, porque Sam no pudo ayudar al equipo a obtener un anillo. Y 2, porque las lesiones impidieron que él continuara jugando. Y en tercer lugar, ya que los Chicago Bulls no tenían más opción, escogieron a Michael Jordan. Como ya ustedes conocen, la historia dice que ese hombre transformó ese deporte. El básquetbol dejó de ser el de antes. El básquetbol cambió para siempre, porque ese hombre escribió una historia con letra dorada. Hermanos, yo era un muchacho para aquel entonces, pero yo recuerdo días en los que
cualquier cosa que ese hombre hacía era bueno. Él podía incestar la pelota de cualquier distancia, cayéndose al piso o teniendo a 3 hombres grandes delante de él con la mano en alto. Y como resultado de ello, como ustedes ya saben también, los Chicago Bulls alcanzaron 6 anillos de campeonatos. ¿Por qué les cuento eso? Lo cierto es que si los Houston o los Trail Blazers supieran que Michael Jordan iba a convertirse en un hombre tan especial, ciertamente ellos hubieran escogido a Michael de primero. Porque el mundo en el que nosotros vivimos y la tendencia nuestra es que lo bueno es ¿para qué? Para nosotros. Lo bueno es primero. Pero resulta que Michael no tenía un tamaño y tampoco contaba con un físico que podía impresionar como lo podía hacer un centro. Saben, hermanos, en la Biblia encuentro una historia que va en otra dirección, la cual quiero compartir con ustedes en esta mañana. Porque aquel hombre, cuando Dios lo llama, no lo llama por las características que él tenía. Aunque el mundo acostumbra a escoger lo bueno, lo primero, lo más bonito, lo más alto, eso quiere decir que yo no tuviera mucha chance por allá afuera. Pero Dios actúa de otra manera, porque Dios no ve lo que la gente ve, sino que Él ve lo que nadie ve, lo que tú y yo podemos llegar a ser, pero ¿dónde? En sus manos. Amén, hermanos. En el libro de Éxodo, el capítulo 3. Encontramos la historia de un hombre quien recibe un llamado, pero en una condición especial. Porque algunos podríamos pensar que Dios llamó a ese personaje, llamó a Moisés porque Moisés había sido criado en la corte egipcia, porque Moisés había aprendido de las estrategias militares, porque Moisés no. En el momento en que Dios escoge a Moisés, Dios llama a Moisés, Dios llama a un hombre que estaba totalmente desorientado, porque Moisés estaba fuera de su hábitat. Moisés se encontraba en un lugar que él desconocía y se encontraba haciendo algo para lo cual él no estaba preparado. Moisés había sido criado para alcanzar el trono en Egipto. Había vivido 40 años allí, pero Dios tenía un plan para la vida de él. Por esa razón Dios lo llevó hacia Madián, lo convirtió en un pastor de ovejas. Pero ya no aquel hombre que estaba en Egipto. Él estaba en un mundo que desconocía. Y por ello Moisés se había convertido en un hombre totalmente desorientado. Un hombre que había perdido toda confianza en sí mismo. Por lo tanto, para llamarlo, Dios tuvo que emplear algunas cosas que vamos a mencionar para él llamar y captar su atención. Capítulo 3, versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema?
Hermanos, dijimos al comienzo que Moisés estaba lleno de desconfianza. Ya era un hombre que tenía mucho miedo. Y Dios sabía claramente que el llamar a Moisés no era algo sencillo. No era algo fácil. Y por esa razón la Biblia dice que Dios le presenta una visión diurna. Lo llamo visión diurna porque es una visión con los ojos abiertos. Yo dije en una iglesia que las visiones diurnas son más convincentes, pastor. Yo no sé si es cierto, pero son más convincentes. Y le voy a explicar mi teoría. Uno cuando come mucho en la noche siempre sueña. ¿Cierto o falso? Pasó de cuchara, entonces ya uno comienza a soñar cosas. Yo recuerdo que mi hermano menor, si uno quería saber las cosas que él hacía, tenía que escucharlo cuando dormía, porque todo lo decía. Pero es diferente cuando uno con los ojos abiertos está viendo algo al cual parece increíble. Y de esa forma Dios quería llamar la atención de Moisés. Un arbusto que se estaba consumiendo, pero las hojas permanecían intactas. Dice que Moisés dijo: yo voy a acercarme para ver por qué razón. Y la Biblia dice que mientras Moisés se acercaba, escuchó una voz que le dijo: Moisés, Moisés, aquí estoy. Respondió él: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén, hermanos. Hermanos, esta visión me hace recordar lo que más adelante ocurre con Josué. ¿Se acuerda que cuando Josué estaba preparando la batalla de Jericó, dice que aquella noche o aquella madrugada él estaba pensando: ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a atacar? Y dice que a la distancia vio a un hombre con una espada desenvainada y le pregunta: mira, ¿eres tú uno de los nuestros o estás contra de nosotros? Y él dijo: mire, yo ahora vengo como príncipe del ejército de Jehová. Y también le dice: mira, quita ¿qué cosa? Saben, hermanos, Jesús mismo era quien se le había presentado a Moisés. Jesús mismo quería asegurarse de los servicios de Moisés. Quería asegurarse de recuperar a ese hombre valioso, pero que había perdido la confianza en sí mismo y en Dios. Y dice allí que él le recordó a Moisés la razón por la que él estaba llamándole. Le dice a Moisés: mira, yo estoy aquí para decirte que he visto la aflicción de mi pueblo. He escuchado el gemir de mi pueblo. He escuchado cuánto sufren, por lo tanto, yo te llamo a ti, te necesito para que tú vayas y saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Saben? Cuando Dios llamó a Abraham, dice la Biblia que Abraham se levantó, agarró a su esposa y agarró a Lot que estaba con él y todos los siervos que él tenía, y él salió hacia un lugar que él desconocía. Y quizás para nosotros el mejor ejemplo de aceptación a un llamado que viene de parte de Dios es el caso de Abraham, pero no fue así con Moisés. No fue así con Moisés, y eso es lo que nosotros vamos a tratar de entender en esta mañana. En el versículo 11, vayan ustedes al versículo 11. Versículo 11. Entonces Moisés le respondió. ¿Qué le dijo Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuál es la respuesta de Moisés, hermanos? ¿Quién soy yo? Ahora yo pregunto lo siguiente: ¿habrá alguien aquí en esta mañana que no sabe quién es? Si alguien me preguntara quién soy yo,
como ya ustedes lo escucharon, yo soy Jean-Pierre, un haitiano perdido en tierra venezolana. Pero yo sé quién soy yo. Hermanos, no hay cosa más difícil para un ser humano cuando pierde la confianza en sí mismo. ¿Escucharon esto? No hay momento más complicado para un ser humano cuando pierde la confianza en sí mismo, porque al perder la confianza en sí mismo, uno llega a desconocerse. Y Moisés se preguntaba, ¿quién soy yo? Ahora, ¿no es el mismo Moisés que mató a un egipcio y lo enterró, hermanos? ¿Cuál es la diferencia que existe entre el Moisés que mató al egipcio pensando en que de esta forma podía ayudar a libertar al pueblo de Dios, a este Moisés que ahora dice al Señor, Señor, tú me estás llamando para ir a libertar al pueblo, pero ¿quién soy yo? Saben, hermanos, muchas veces nosotros dudamos de quiénes somos. Muchas veces dudamos de quiénes somos. A veces dudamos el hecho de que Dios, el Señor, fue quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dudamos de eso. Y a veces andamos por las calles, hermanos, con la cabeza mirando el piso, con la cabeza mirando hacia los lados, hacia arriba, pero muy arriba. Y andamos como que sin confianza. Pero el Señor nos tiene en este lugar porque Él mismo nos llamó a cada uno, alabado sea su nombre. Él nos llamó para algo especial, al igual como Él llamó a Moisés. En el Salmo 8, versículos 5 y 6, Salmo 8, versículos 5 y 6, fíjense lo que dice el Señor allí, la manera como Él creó al hombre. Hablando del ser humano, hablando del hombre, dice que lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste ¿de qué? De gloria y honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero encontramos a un hombre desconfiado. ¿Y saben por qué Moisés estaba tan desconfiado? Porque Moisés había perdido la certeza de que Dios estaba con él. Moisés había perdido la certeza de que hay un Dios que tiene el control de cuanto ocurre en su vida. En otras palabras, el hecho de que Moisés estaba en Madián, alejado de todo aquello por lo cual él se había preparado, él en algún momento pensó en que Dios le había dado la espalda. Estando allí, cuidando las ovejas, estando allí aguantando el frío y el calor del día, él había pensado en su mente, ya para él aquel Dios que su madre le había enseñado en el pasado, había dejado de existir. Y es probable, hermanos, en esta mañana estamos hablando para alguien que, al igual que Moisés, por las circunstancias por las que ha tenido que pasar, ha pensado que aquel llamado que Dios le hizo en un momento fue una equivocación. Por ello Moisés le dice al Señor, Señor, ¿quién soy yo? En el versículo 12 el Señor le respondió, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Entonces Moisés en el versículo 13 le vuelve a contestar al Señor, Señor, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestro padre, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Hermanos, tenemos que analizar esta situación, no es algo sencillo. Primeramente, Moisés desconoce quién es él.
Primeramente, Moisés desconoce quién es él. Y en segundo lugar, él desconoce al Dios verdadero. Ni siquiera sabe el nombre de ese Dios. Si ellos me preguntan quién es y cómo es su nombre, ¿qué le voy a responder? Moisés no sabía qué decir, hermanos. En otras palabras, yo no quiero decir en esta mañana que Moisés no tenía a Dios en su vida, pero es probable que el concepto que Moisés tenía de Dios no era el correcto. Por lo tanto, en el momento en que él tenía que poner de manifiesto el conocimiento de ese Dios, era incapaz de hacerlo. Si ellos me preguntan, ¿quién eres tú? ¿Qué le voy a responder? Saben, hermanos, muchos de nosotros hoy tenemos miedo de hablar del Dios al cual servimos. Y en algunos casos es porque nosotros lo desconocemos. En algunos casos también se hace un concepto errado de Dios. Decíamos en la lección, en el repaso hace un rato, que muchas veces creemos en que cuando llegan los momentos de adversidad, estamos sin Dios. Por lo tanto, el nombre de Dios para nosotros es borrado de nuestras mentes. Porque escuchamos hablar del Dios de la prosperidad por un lado. Escuchamos hablar del Dios que trae agua bendita y cualquier otra cosa de cualquier lugar. Pero a veces entendemos que nosotros no tenemos algo, como quien dice, sobrenatural del cual hablar. Y creemos sencillamente que ya ese Dios al cual servimos en alguna oportunidad ha dejado de existir. Y hasta el nombre de ese Dios nos olvidamos. Pero saben, para servir a Dios, hermanos, es necesario creer de que Él existe y que su nombre es el gran yo soy. Amén, hermanos. De que su nombre está por sobre todo nombre. De hecho, el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 6 nos dice: todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay, y es galardonador de todo aquel que le busca, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Moisés no tenía confianza en sí mismo, pero también tenía otro problema, era que él desconocía el nombre de ese Dios que lo estaba llamando. Ahora en el versículo 14, el Señor le respondió a Moisés diciendo: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aparentemente Dios creía que había hecho lo suficiente para convencer a Moisés. Porque vean cómo Dios comenzó primeramente con la zarza. Era un milagro, porque ver un árbol que está prendido en fuego, pero no se consume, es un milagro. Luego todo aquello que Dios le dijo, el reconfirmarle el pacto, Dios pensó que en algún momento había hecho lo suficiente. Pero vayan ahora al versículo 15. Perdón, vamos al versículo 1 del capítulo 4. Entonces Moisés le respondió y le dijo al Señor: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán: ¿no se te ha parecido Jehová? Moisés se preguntó: ¿quién soy? Le preguntó al Señor: ¿quién eres tú? Ahora, después de conocer al Señor, de escuchar la voz del Señor, de ser convencido por lo que el Señor le había dicho, él dice: mira, ellos no me creerán, porque ellos dirán: en realidad el Señor no te ha parecido. Saben, hermanos, yo he experimentado en mi vida el perder la confianza en Dios, ¿saben?
Yo he experimentado en mi vida lo que es el ser golpeado por las situaciones de la vida. Y déjenme decir, hermanos, son momentos en los que, aunque lo que uno tiene enfrente es de color blanco, uno lo ve de color negro. Uno lo ve de color oscuro. Y a veces no hay nada que pueda sacarlo a uno de ese mundo, de ese ámbito. Moisés le dice al Señor, mira, no me creerán. Aparte de eso, Moisés le dice, mira, yo soy un hombre torpe de palabra. Moisés le estaba poniendo cualquier tipo de excusa al llamado que el Señor le estaba haciendo. Moisés se sentía incapaz, al igual como cuando Dios nos llama hoy, al igual como cuando Dios nos hace alguna invitación y de repente creemos que no somos la persona, creemos que Juancito es la persona adecuada, no yo. Creemos que Juanita puede hacerlo mejor que yo. No tengo la capacidad. Algunos dicen que Moisés era tartamudo. No, lo que pasa es que Moisés tenía razón porque había pasado mucho tiempo. ¿Cuántos años habían pasado, hermanos, en Madián? 40 años. Había olvidado el idioma. Y Moisés pensó que eso sería un impedimento, una excusa perfecta. Pero saben, hermanos, para Dios nada es imposible. Amén. Para Dios nada es imposible. Dios puede sacar de las cenizas hombres y mujeres para engrandecer su obra. Amén. Quiero leerle algo allí en el libro Patriarca y Profeta. La página 226. Dice el Señor a través de la sierva lo siguiente. Dice, muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismo. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Nosotros debemos creer en que si Dios es quien nos llama, Él nos dará ¿qué cosa? La capacidad y el poder para realizar su obra. Por otra parte, Él dice, mira, Dios a quien llama, Él ¿qué? Él capacita. En otra palabra, Moisés estaba poniendo en tela de juicio la capacidad que Dios tiene, hermanos. Moisés desconocía que ese Dios al cual él estaba enfrentando tenía el poder para hacer cualquier cosa. Y dice, mira, no te preocupes. No te preocupes. Yo te voy a dar un intérprete. Pero me gusta la pregunta que él le hizo a él en el versículo 2. Y el Señor le dice a Moisés, ¿qué es eso que tienes tú en tu mano? Hermano, yo pregunto, ¿será que Dios sabía lo que Moisés tenía en su mano? ¿Sabía Dios lo que tenía Moisés en su mano, hermanos? Sí. ¿Por qué el Señor le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Saben, hermanos, muchas veces el Señor quiere que descubramos por nuestra cuenta los dones y las capacidades que tenemos. Los dones y los talentos que tenemos. Porque Dios no llama para fracaso, hermanos. Dios no llama para pasar pena. Dios llama para triunfar en su nombre. Amén, hermanos. Dios cuando llama, capacita, y por ende cuando Él llama al capacitar, garantiza victoria. En la página 231 dice que el mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo. Sí, como lo hemos dicho. Tardo para hablar y tímido.
estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. Pero en el párrafo final dice: el hombre obtiene poder y eficiencia cuando se acerca, cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlo bien. ¿Escucharon esto, hermanos? Yo te pregunto en esta mañana, ¿para qué te ha llamado Dios? ¿Para qué te ha llamado Dios? Pero también te pregunto en esta mañana, ¿qué tienes en tu mano? Porque alguno de nosotros podría ser que no tenemos confianza en nosotros mismos. En una oportunidad alguien me dijo, no a mí, le hizo el comentario a alguien: este va a fracasar en el ministerio. La persona no me conocía bien, me estaba viendo nada más, pero sacó la conclusión de que este es un fracasado en el ministerio. Y es probable que algunos hermanos estemos así porque recibió un cargo comenzando el año eclesiástico, pero ya alguien lo señaló, ya alguien lo tildó, le dijo: mira, este ni siquiera sabe hablar, seguro que ese departamento va para el piso. Es probable. Y es probable que eso ha causado de que al inicio de este año 2016 todavía los pies lo estamos arrastrando. Intentamos, pero no podemos porque hemos perdido la confianza en nosotros mismos. Pero déjeme decirle que el Señor llama, y a quien llama también capacita. Si el Señor te llamó al igual como Moisés, no espere que Él haga una demostración sobrenatural para tú aceptar el llamado. Pero en segundo lugar, si Él te ha llamado, confía en que Él va a estar siempre contigo. Él te va a tomar de la mano. Y si tu confianza está depositada en Él, ciertamente para lo que Él te ha llamado, todo será un éxito para honra y gloria de su nombre. ¿Qué tienes en tu mano? En otras palabras, ¿qué sabes hacer? Déjeme decirle que yo me sentí contento al llegar en esta mañana, porque desde la banca varios hermanos me fueron a saludar. Y saben lo más importante, no me saludaron porque ya sabían de antemano que yo era el pastor que había llegado. No. Naturalmente me fueron a saludar, porque ellos entienden que lo que ellos tienen en su mano es la cordialidad, y ellos lo han de usar para honra y gloria del Señor. He escuchado historias de personas que han llegado a la iglesia y han permanecido para siempre, porque el día en que llegaron, alguien llegó, le dio un apretón, le dio un besito en el cachete, le dio un abrazo, lo hizo sentir bien, y por esa razón se quedó en la iglesia. La pregunta es: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué sabes hacer? ¿Piensas que eres tardo para hablar? ¿Piensas que no tiene nada que pueda dar al Señor? No, no piensen eso, porque cuando el poder divino se une al poder humano o al esfuerzo humano, grandes cosas ocurren para honra y gloria del Señor. Si tú no sabes predicar porque crees que eres tardo para hablar, entonces diga aquí en la iglesia: mi casa está a la orden para que allí funcione un grupo pequeño. Amén, hermano. Yo no sé predicar, pero puedo ser anfitrión. Entonces mi casa será el lugar en donde el grupo pequeño ha de funcionar, y desde ese centro, salvación para la humanidad. Amén, hermanos. Pero mi casa es un poquito feíta, no quiero que nadie llegue porque los muebles están rotos. Entonces, pero yo sé cocinar. Entonces prepare unos emparedados, o preparen unas arepitas. ¿Saben hacer arepa aquí? Bueno, en Venezuela. Prepare unas panquecas.
haga lo mejor que tú sepas hacer y llévalo al grupo pequeño, porque eso es lo que el Señor ha puesto en tu mano para glorificar su santo nombre. ¿Qué tienes en tu mano? Quiero decirte en esta mañana, lo que tú tienes en tu mano, esta iglesia lo necesita para avanzar y triunfar en el nombre de Jesús. Lo que tienes en tu mano ha de ser de utilidad para que podamos llenar todas estas bancas y hablar no de 3, no de 4, sino un sinfín de iglesias que han de establecerse para poder adelantar la segunda venida de Cristo Jesús. Si tú desconfías de ti mismo o de ti misma, hoy es el día para recuperar esa confianza en Dios. Eres especial para Dios. Si en tu mente se había perdido el concepto del Dios verdadero y hasta el nombre de Él se había borrado en tu mente, porque hay situaciones en tu vida que en este momento te hace pensar distinto, te invito en esta mañana a que recuerdes que el Señor te creó tan solo un poquito menor que los ángeles y te dotó de dones, capacidades y habilidades. Pero también quiero decirte que si tú sientes el llamado del Señor y lo has aceptado, ciertamente Él será quien coloque en tus labios las palabras que debes decir, las que deben subir en tus mentes, en tu mente, perdón, para que aquellos a quienes tú has de hablarle de la salvación crean de que Cristo realmente existe y que Él está pronto a venir. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren decirle: Señor, hoy una vez más quiero aceptar el compromiso del llamado que tú me hiciste y quiero colocar en tu mano lo que tú has puesto en mi mano? ¿Hay alguien que quiere decirle eso al Señor en esta mañana? Yo quiero decirle eso al Señor. Yo quiero decirle al Señor: Señor, como tú me has dado el don del canto, quiero alabarte siempre. Como tú me has dado el don de la sonrisa, quiero sonreír siempre. Como tú me has dado el don de la prédica, quiero predicar de ti hasta que Cristo venga por segunda vez. Si así lo quieres, te invito a que te unas a mí.